Bueno, mis hermanitos, el día de hoy hay una palabra muy hermosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Me escuchan? ¿El sonido está bien? Amén, sí, Señor. Sí, bueno, gloria a Dios. Bueno, el día de hoy el Señor ha puesto una palabra en mi corazón, ha puesto una palabra para que la meditemos, para que hablemos de ella un poquito. La palabra viene también a raíz de algunas, digamos, algunas conversaciones que he tenido con una hermanita, eh, con algunos hermanos, de pronto de saber quiénes son los hijos de Dios, quiénes son esos hijos que realmente por los cuales el Señor va a venir, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros, el Señor hizo un pacto con nosotros, ¿cierto? En algún momento en la historia, en algún momento en la antigüedad hizo un pacto con nosotros. Y vamos a ver por medio de las Sagradas Escrituras qué sucedió con ese pacto y qué fue lo que sucedió después de eso. Porque después de eso, el Señor, después de que desechó su pueblo, el Señor hace un nuevo pacto con nosotros, con sus hijos, ¿verdad? Pero ese pacto ya no estaba de acuerdo a la ley, ¿cierto? A lo que se había establecido en un principio, porque recuerde que todo lo que se estableció en un principio, la ley, los profetas, todo lo que hablaron ellos, era una sombra de lo que iba a venir, ¿cierto? Entonces nosotros ya no estamos bajo esa ley, sino que nosotros estamos ahora bajo la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a ver por medio de las Sagradas Escrituras quiénes son esos hijos, cómo es que nosotros podemos acceder nuevamente a ese nuevo plan, ¿cierto? A ese nuevo pacto. ¿Cuál es esa señal de ese pacto que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que comenzáramos leyendo una cita bíblica que está en Isaías 62, 5. Es una promesa muy hermosa que tiene el Señor para nosotros. Es una promesa en la cual el Señor, recuerde que la palabra de Dios dice que Él es nuestro esposo, ¿cierto? Que Él es el esposo y Él va a venir por una iglesia. Y a esa iglesia, a esos hijos que están congregados, ¿cierto? Dice el Señor que a esa iglesia Él la llama mi amada, ¿cierto? Eso dice el Señor Jesús. Entonces, veamos qué dice Isaías 62:5. Dice la palabra de Dios. En el versículo 5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, dice el Señor. Es una hermosa profecía que el Señor nos da a nosotros, porque cuando el Señor dice se desposará, recuerde que el término desposar significa recién casados, ¿cierto? Entonces el Señor nos está diciendo aquí, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Qué significa eso? Primero que todo, nosotros tenemos que entender y tenemos que analizar algo aquí. ¿Cuál es el Dios tuyo? ¿Cierto? ¿Cuál es el Dios mío? ¿De cuál es el Dios que está hablando aquí la palabra? ¿Cierto? Miremos qué dice Isaías 54:5. Ahí más atrásito, en Isaías 54:5, nos va a dar claridad acerca de quién es ese esposo, ¿cierto? Es importante que nosotros entendamos eh, perfectamente quién es el esposo, porque siempre hablamos del esposo y la amada, hablamos del Señor Jesús y hablamos de la congregación, hablamos de sus hijos, hablamos de Dios y hablamos de sus hijos, pero nunca hablamos de dos esposos, siempre hablamos de un solo esposo, ¿cierto? Siempre hablamos de un solo Dios, siempre hablamos de que no hay más dioses sino nuestro Señor Jesús, nuestro Dios único, el Todopoderoso. Entonces yo quiero que veamos en las Sagradas Escrituras que hay un solo esposo, no hay dos, hay un solo esposo. Dice en Isaías 54:5, dice así. En el versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, dice el Señor. El Señor de los ejércitos es tu nombre, dice. Y tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra será llamado. Amén. Entonces, podemos ver que anteriormente había un pacto con ese pueblo, había un pacto
digamos, de cierta manera, cuando miramos nosotros y la palabra nos enseña a nosotros que el Señor es el esposo, ¿cierto? Podemos nosotros tranquilamente y sin lugar a dudas hacer una similitud, hacer una comparación, ¿cierto? De que ese pacto es un pacto matrimonial que tenemos nosotros con el Señor. Eso fue el pacto que el Señor hizo con nosotros. Recuerde que ahorita más adelante vamos a mirar cómo el Señor, desde el principio, el Señor dijo, varón y hembra los creó y dijo, y serán uno solo, ¿cierto? Pero también vamos a ver algo más espiritual también, porque cuando el Señor dice en la palabra, eh, en el principio hay una palabra también cuando los fariseos van a Moisés y quieren tentarlo, ¿cierto? Y el Señor dice, pero en el principio no fue así. ¿Por qué le dio carta de repudio también a la esposa? En la ley se da eso. Miremos más a fondo estas cosas en la palabra de Dios para que tengamos un hilo conductor de todo. Bueno, miremos lo que dice la palabra de Dios en Oseas 9:17. En Oseas 9:17, recuerden, nos hace una referencia y nos hace acuerdo a nosotros de qué fue lo que sucedió y por qué el Señor desechó su pueblo. Porque recuerde que el Señor en algún momento, ya lo hemos estudiado, ya hemos hablado un poquito acerca de, en algún momento de la historia, y tuvimos un estudio acerca de eso, de cómo el Señor había hecho un pacto con sus hijos, con su pueblo, ¿verdad? Pero a raíz de la idolatría, a raíz de toda esa situación que se presentó con ellos, en la cual ellos entraron en idolatría, entraron en perversiones, entraron en fornicaciones. Recuerde que la palabra de Dios dice claramente que la idolatría, que la idolatría él la compara con la fornicación y con el adulterio, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor Jesús. Ahora, la idolatría, para que entendamos también un poquito, la idolatría el Señor también la compara con la desobediencia. Todo lo que es desobediencia y lo que se levanta en contra del Señor es idolatría también, ¿verdad? Todo eso es desobediencia, es idolatría, es adulterio. El Señor todo eso lo llama de cierta manera. Por esa razón, en algún principio fue que el Señor desechó su pueblo. Y a raíz de que lo desechó, el Señor rompió el reino en dos. Recuerden eso, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Rompió el reino en dos, quedando un reino al norte y el otro al sur. Quedó el reino del norte de Israel y la casa de Judá al sur, ¿cierto? Miremos qué dice Oseas. Oseas 9:17 dice así. Mi Dios los desechará, dice, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Eso dice el Señor Jesús. Entonces, para que nosotros podamos comenzar a entender toda esta palabra que va a ser predicada el día de hoy, debemos partir de una base. ¿Cuál es la base en la cual nosotros debemos partir? Debemos partir del punto en el cual el Señor desechó su pueblo y lo exilió entre las naciones. Recuerde que hay un momento en que el reino del norte, ¿cierto? El reino del norte es tomado por Asiria y se asimila entre las naciones. ¿Qué significa que se asimiló entre las naciones? Al decir que se asimiló entre las naciones, significa para nosotros que tomaron todas esas tradiciones, tomaron toda esa idolatría, tomaron todos esos ritos y se asimilaron, los tomaron para ellos, a tal punto que ya no había ninguna diferencia entre los hijos de Dios y la gente de las naciones. Es ahí donde se pierde toda descendencia del pueblo de Israel o de los hijos del Señor cuando fueron tomados en el norte. Es ahí donde se pierde absolutamente todo. Ahí ya se pierde la descendencia. No sucedió lo mismo con el pueblo del sur, ¿cierto? Con la casa de Judá. Recordemos que la casa de Judá hay un linaje en la carne y hay una promesa, dice el Señor, que por medio de esa promesa el reino del sur iba a nacer el Cristo. Por lo tanto, a pesar de que el pueblo del sur, la casa de Judá, fue tomada en cautiverio también por Babilonia, ese pueblo como tal nunca perdió su identidad. Es importante que nosotros conozcamos eso, ¿cierto? Nunca perdió su identidad, nunca perdió su descendencia. De hecho hay testimonios
incluso hasta el día de hoy hay testimonio de si usted le pregunta, por ejemplo, a un judío acerca de su descendencia y ellos le dicen absolutamente quién fue su padre, su abuelo, su tatarabuelo, su tatarabuelo, y comienza la descendencia de sus ancestros hasta la época. Y eso lo vemos claramente también en las Sagradas Escrituras. Ustedes pueden ver en las Sagradas Escrituras cómo el linaje de nuestro Señor Jesucristo está escrito en la palabra, en los evangelios, en 2 ocasiones, ¿cierto? Y no solamente la descendencia y el linaje de nuestro Señor Jesucristo como descendencia, como identidad propia, haciéndonos un llamado a nosotros a entender de que hay un linaje en la carne y que hay una descendencia propia y que hay esa identidad como judío, como pueblo, como linaje del Señor Jesucristo nunca se perdió, nunca, ¿cierto? Lo que no sucedió igual con la gente del norte, la gente del reino del norte, el reino de Israel, como le llamaron en ese tiempo, se dispersó entre las naciones y ese pueblo jamás se volvió a unir, jamás. Ellos perdieron su identidad porque se asimilaron entre las naciones. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta ahora, en este momento, estas cosas, porque más adelante vamos a hablar de algo. Vamos a hablar qué sucedió con toda esa gente que se perdió, qué sucedió con todas esas personas que en algún momento de la historia fueron pueblo de Israel, pero ya no lo son porque ya nadie sabe quién fue, quién es, ¿cierto? No diferente a lo que sucedió con la Casa del Sur, que ellos nunca perdieron su identidad, ¿verdad? Bueno, entonces vayamos un momentico. Por eso dice la palabra en Oseas que Dios los desechará, ¿cierto? A raíz de toda la idolatría que tuvieron y todas esas cosas, dice, ellos no le oyeron y andaron errantes entre las naciones. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en algún momento. Ahora, ¿qué dice Jeremías 3? Vamos a leer Jeremías 3 del versículo 6 al 8. Son versículos que nos enseñan a nosotros y nos muestran claramente qué fue lo que sucedió, por qué nos profundiza un poquito más acerca de todas estas cosas que sucedieron con el pueblo, cómo el pueblo entró en idolatría. Es más, si le digo, cuando en la lectura de las Sagradas Escrituras, usted puede ver en el Antiguo Testamento, después de la ley, siguen los libros de los profetas, y durante toda esa escritura de los profetas, usted puede ver que es una amonestación, es una profecía acerca de lo que sucedió con el pueblo. Es una amonestación fuerte que el Señor hace todo el tiempo, porque él estuvo enojado mucho tiempo con el pueblo, a tal punto que lo desechó. Dijo, ya este pueblo, ya esta amada yo ya no la quiero, ya no van a ser pueblo mío. A causa de su idolatría yo no me aguanto más esto, dijo el Señor, ¿cierto? Miremos qué dice Jeremías 3, 6, 8. Dice en el versículo 6, me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Eso estaba hablando el Señor con Jeremías. Dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, dice el Señor Jesús. Yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, ¿cierto? Sino que también ella fue y fornicó, o sea, ni el uno ni el otro. Ambos pueblos hicieron todo lo malo delante de los ojos del Señor. Y yo quiero que miremos un poquito, y yo sé que ya hemos hablado acerca de esto, pero yo quiero que profundicemos y que miremos bien en las Sagradas Escrituras para que haya claridad en estas cosas. Porque es importante que nosotros sepamos cuál es ese plan de salvación para nosotros. Porque si bien es cierto que el Señor desechó a su pueblo en algún momento, también es cierto que el Señor ya nos había dado una promesa de que nosotros íbamos a vivir eternamente con Él, ¿cierto? Y el Señor no se equivoca y el Señor no se va a contradecir. Él ama a sus hijos y Él a sus hijos no los va a desechar. El Señor no los va a dejar. Entonces miremos qué dice también en las Sagradas Escrituras, porque dice en el versículo Deuteronomio 24, habla claramente de lo que dice la ley acerca de la carta de repudio y habla precisamente de lo que puede ser
que un hombre o un esposo le dé despido a su esposa, ¿cierto? Dice en Deuteronomio 24, vamos a leer desde el versículo 1. Deuteronomio 24, 1. Vamos a leer un poquito acerca de qué es lo que dice la ley, ¿cierto? Acerca de la carta de divorcio, de qué fue lo que hizo el Señor, del Señor nuestro Dios Todopoderoso en algún momento con su pueblo. ¿Por qué fue que lo desechó? Ya vimos por qué fue que lo desechó. Ahora miremos qué es lo que dice la ley. ¿Qué decía la ley expuesta por él mismo? ¿Cierto? Dice la palabra en el versículo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, ¿cierto? Estamos hablando de ese pacto matrimonial acá. Dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, el Señor nuestro Dios Todopoderoso con el pueblo en algún momento. Dice en el versículo 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor. Y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo aquí? Que cuando un hombre tomaba, veía que alguna mujer entraba en un acto indecente, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la idolatría, estamos hablando de la fornicación, ¿cierto? Del adulterio. Dice que ese hombre podía darle carta de repudio a su mujer, pero esa mujer no podía, digamos, si esa mujer tomaba a otro hombre, ¿cierto? Ella no podía volver al primer hombre. O sea, ella no podía volverse a unir con aquel que le dio la carta de repudio, ¿cierto? Ahora, sin embargo, ella aún seguía casada. Ante la ley, ella seguía casada, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedía ahí? La única manera en que esa persona, esa mujer, fuera libre de la ley era que el primer hombre muriera. Esa era la ley, eso es lo que dice la ley, ¿cierto? La ley de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Miremos la palabra de Dios en Romanos, porque vayamos a Romanos 7, vamos a leer desde el versículo 1. Porque el apóstol Pablo entendió perfectamente, recuerda que Pablo era un erudito de la ley, ¿cierto? Pablo era un doctor de la ley, Pablo entendía perfectamente, el apóstol Pablo, qué era lo que decía la ley y los profetas. Y el apóstol Pablo nos explica perfectamente a qué era lo que se estaba refiriendo la ley en este momento, ¿cierto? Y yo quiero que entendamos bien esto, le prestemos atención, porque es ahí donde se presenta, digamos, el mayor fundamento que nosotros podemos tener acerca de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que nuestro Dios Todopoderoso vino y murió por nosotros, por sus hijos. Miremos lo que dice el Señor. Romanos 7, 7:1 dice. ¿Ya lo tenemos todos acá? Bueno, Romanos 7, desde el versículo 1 dice así. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y abro corchete aquí, ¿cierto? Dice la palabra de Dios acá, pues hablo con los que conocen la ley. Está hablando el apóstol Pablo acá, ¿cierto? Está hablando acerca de unos hermanos, pero esos hermanos ya conocen de la ley. Dice, hablo con los que conocen de la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es una pregunta, ¿cierto? ¿Acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dice. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido
muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Cierto? Entonces podemos entender claramente esto. El esposo y la esposa. El esposo le da carta de repudio a la mujer, ¿cierto? Y la mujer se va. Pero a pesar de que se fue, ya no vive más con su marido, ¿cierto? Su marido la desechó, se desentendió de su mujer, pero aún así están ligados en matrimonio por la ley. Entre tanto que el esposo vive, ¿cierto? Siempre y cuando el esposo viva, ella aún está sujeta al marido por la ley. Eso dice la palabra de Dios. El versículo 4 dice algo muy interesante, dice, así también vosotros, hermanos. Entonces ya viene la comparación, ya viene esa alegoría entre el pueblo, ¿cierto? El Señor Jesús, ¿cierto? Entre el esposo y la amada, y lo que dice la ley acerca de nosotros, en nuestra comunión y nuestro pacto matrimonial con nuestro Señor. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Entonces, es claro, mis hermanos, que cuando el Señor Jesús, nuestro único Dios todopoderoso, Él desecha a su pueblo y le da carta de repudio a causa de esos actos indecentes que nosotros tuvimos en algún tiempo atrás, ¿cierto? Que el pueblo de Israel fue y fornicó en pos de otros dioses y toda esta situación que se presentó en la antigüedad. El Señor desechó su pueblo. ¿Cuál era la única manera en que nosotros pudiésemos ser libres de todo ese yugo de la ley, toda esa carga que nosotros traíamos? ¿Cómo era la única manera en que nosotros pudiésemos volver a tomar ese nuevo pacto con el Señor? ¿Cuál era la única manera en que nosotros pudiésemos volver a formar parte del pueblo de Dios? Que nosotros como hijos pudiéramos volver a tener esa redención y pudiésemos volver nosotros a entrar a ese pacto que el Señor hizo con nosotros, que fue llevarnos a la eternidad con Él. ¿Cuál era la única manera? Que el esposo muriera. Entonces, es de esa manera como nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, viene aquí a la tierra a morir por nosotros, ¿cierto? La ley es clara, la ley dice que solamente el esposo podía morir para que la esposa fuera libre. Entonces, ¿cómo algunas personas dicen que el que murió fue el hijo? La ley es clara. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, al haber dado carta de repudio, tenía precisamente que morir Él. Él no podía mandar al arcángel Gabriel, Él no podía mandar a San Miguel, Él no podía mandar al Hijo, ¿verdad? Tenía que morir Él. Por eso nuestro Señor Jesús es Dios, porque fue Él el que nos dio redención a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser sin mancha, para que nosotros pudiésemos ser lavados de ese pecado, para que nosotros pudiésemos ser removidos de nuestra vida y ser lavados en absoluto de toda esa idolatría y de ese pecado que fue en algún momento con nosotros. Era la única manera en que nosotros podemos unirnos nuevamente, ¿cierto? Nosotros podemos ser uno nuevamente con Dios, era que Él muriera, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice, es por eso que el Señor Jesús también dice, mire, yo no he venido a abrogar la ley, yo en ningún momento he venido a abrogar la ley, ¿cierto? A abrogar la ley o los profetas, dice. No he venido a abrogar, sino a cumplir la ley. ¿Cuál era la ley que Él estaba cumpliendo? ¿Cuál fue la ley que Él vino a cumplir? ¿Cierto? Que muriera el esposo para que pudiera la esposa ser libre y pudiese casar nuevamente. Por eso el Señor resucitó de los muertos para volver a tomar a esa amada, a esa esposa que Él tenía en un principio con nosotros, ese nuevo pacto.
Ahora, ¿cuál era la señal de ese pacto? Era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cuerpo tuvo que ser molido. Por eso el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo quedó en absoluta evidencia de que el cuerpo quedó muerto. Por eso le enterraron la lanza. Por eso salió hasta la última gota, porque todo eso fue testimonio de que efectivamente Él murió por nosotros, de que ese cuerpo murió para que nosotros pudiésemos tener vida eterna con Él. Amén. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Porque cuando nosotros analizamos todas estas cosas, nosotros decimos, bueno, entonces, pues, listo, ya, pues el Señor hizo una promesa, ¿cierto? A todo el pueblo de Israel en algún momento, pero ¿será que ahora ese mismo pacto aplica a las mismas personas, aplica a todo el pueblo de Israel? Entonces, en algún momento, todos los que entraron en ese pacto en algún momento, en el principio, ¿será que son los mismos o ese mismo pueblo va a entrar en este nuevo pacto? No, hay una condición para entrar en este nuevo pacto, ¿cierto? Porque recuerde que, mire, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es claro para nosotros, eso ya nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Hemos visto claramente cómo el Señor nos dice a nosotros que Pastor, ¿sí? Pastor, ¿Sí? qué pena, tengo una pregunta. Sí, dime. O sea, lo que entiendo es que pues nosotros somos la esposa de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Sí, amén. Ah, listo. Entonces, cuando vino nuestro Señor Jesús, pues Él vino como que a borrar esos pecados para nosotros volver a casarnos con Él, ¿cierto? Amén, sí. Listo. Y entonces, digamos, cuando uno nace nueva, o sea, nace ya de la mamá carnal y, y nace, o sea, de igual manera uno está perdido y tiene que buscarlo a él y para Claro. volverse a casar o uno nace ya casado con él y él ya escoge quién es la esposa de él, no entiendo. No, tranquilo, mire. Lo que sucede es esto, mi hermano. Cuando nosotros nacemos, ¿cierto? El Señor ha hecho una promesa para nosotros. Dice que hay un nuevo pacto para nosotros. ¿Cuál es recuerda que nosotros después de que nacemos, nosotros comenzamos a envolvernos en las cosas del mundo, ¿cierto? Comenzamos a entrar, digamos, de cierta manera en pecado, comenzamos a desagradar al Señor con nuestros actos, con nuestras situaciones. Nosotros no tenemos una vida entregada al Señor, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paso para nosotros entrar en ese nuevo pacto? Nosotros hablando en la actualidad, hablando, digamos, hablando nosotros como tal, como nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es, esa primera condición que el Señor tiene para nosotros, para entrar en nosotros, para comenzar ese proceso de entrar en ese pacto? Recuerde la primera palabra que el Señor mencionó cuando comenzó su ministerio. ¿Cuál fue? ¿Usted recuerda cuál fue esa palabra? Esa palabra fue arrepentidos, dice el Señor, ¿cierto? El Señor dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Arrepentidos, dice el Señor. Después de que nosotros nos arrepentimos, nosotros comenzamos a alabarnos, comenzamos a creer, comenzamos ese nuevo proceso en el Señor Jesucristo. Por eso, ahorita le voy a hablar un poquito también acerca de lo que sucedía con el pueblo judío, ¿cierto? Porque el pueblo judío, y no solamente el pueblo judío, mi hermano, podemos hablar también de muchas iglesias y de toda la idolatría que tienen las iglesias hoy en día, porque las iglesias la palabra de Dios habla claramente de un nuevo nacimiento, ¿cierto? La palabra de Dios es clara, dice, aquel que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso dice el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es ese nuevo nacimiento? ¿De qué está hablando el Señor Jesús cuando nos dice a nosotros qué es ese nuevo nacimiento? ¿Cierto? ¿Cuál es ese nuevo nacimiento? Amén. ¿Cuál O es sea, ese nuevo volverlo a conocer nacimiento? a él, volverlo como a conocer a él, Exactamente. aceptarlo a él, sí. Primero que todo, mi hermano, yo le digo, nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo primero, porque muchas personas y muchas iglesias hoy en día, ¿cierto? Lo único que han hecho es torcer el conocimiento de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas iglesias y mucha gente hoy en día no saben quién es nuestro Señor Jesucristo.
El nuevo nacimiento para nosotros representa el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y seguirlo a Él. ¿Usted recuerda cuál fue el mandamiento que el Señor le dio al pueblo en ese momento? Dice, ¿cuál es el mandamiento? Dice el Señor. Le dijeron al Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Dice, oye Israel, lo primero que tenemos que hacer es prestar oído. ¿Prestar oído a qué? A la palabra de Dios. Recuerde que la fe viene a nosotros por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Ese es cuando viene la fe a nosotros, ¿cierto? Entonces, mucha gente no cree en el Señor Jesús y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos da a nosotros esa revelación y nos da a nosotros ese conocimiento, nosotros tenemos que seguir por ese camino. Tenemos que seguir ahondando cada vez más, profundizando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor nos lleve a nosotros, tenga misericordia de nosotros y nos dé la vida eterna con Él, ¿verdad? Miremos qué dice acá la palabra de Dios. O sea, ¿por qué le digo eso, mi hermano? Porque es lo que yo en algún momento también le he dicho. O sea, podría yo decir, si yo no he visto nunca a mi padre, ¿cierto? Si yo no he visto nunca a mi papá, digamos, pongámoslo de esta manera, ¿podría yo decir que voy a ir a conocer a mi padre si yo no lo conozco? ¿Cómo puedo decir yo que mi padre es, o mi padre son tres? ¿Cómo así? ¿Mi padre es una trinidad? ¿O mi padre es, o digamos en el caso de los cristianos o de los católicos, porque hay muchas iglesias cristianas que aún no saben quién es el Señor Jesús, aún creen en tres dioses, ¿verdad? Hay muchas iglesias hoy en día, incluso, o sea, si hablamos nosotros de las iglesias, digámoslo, que creen en el solo Dios verdadero, digamos en un solo Dios, ¿cierto? Pero hay muchas iglesias y muchas sectas religiosas hoy en día que creen en un Buda, ¿verdad? Que creen en un mantrax, que creen en un elefante, que creen en reptiles, y para ellos ese es Dios. Pero el Dios Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Podría yo decir que voy a ir a conocer a Dios si voy a ir a conocer a mi Padre, a mi Dios, si yo no lo conozco, si no sé quién es Él? ¿Podría alguien decirme a mí, vea, vaya y reúnase con su papá, que su papá está ahí en el mall, digamos, por ejemplo? Y yo digo, bueno, yo voy a ir a conocer a mi Padre, yo me voy para donde está Él. Pero hay 200 personas ahí, ¿cómo hago yo para diferenciar quién es mi Padre? ¿Cómo hago yo para saber cuál es mi Padre en medio de esos 200 que hay ahí? ¿Verdad? Es importante porque mi Padre es uno solo y yo tengo que conocer quién es Él, ¿cierto? Es de eso lo que nosotros le estamos hablando. Es ahí cuando viene el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento lo que representa para nosotros es el conocimiento verdadero, el conocimiento del verdadero Dios. Eso es lo que representa para nosotros el nuevo nacimiento en nosotros. Sigamos acá y miremos y tratemos de profundizar un poquito más. De pronto le da más claridad a usted, mi hermano. Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a Hebreos. Hebreos 4. Hebreos 4, 5. Gracias, pastor. Con mucho gusto. Hebreos 4, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿cierto? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, ¿por qué? Por causa de la desobediencia, dice el Señor Jesús acá. Entonces podemos ver que en primero había un pacto, ¿cierto? Había un pacto con ellos, pero dice que ese pacto Él lo anuló. Ese pacto quedó, digámoslo de cierta manera, el Señor cuando desechó su pueblo y le dio carta de repudio, pues dice el Señor aquí que hubo un nuevo pacto, el Señor hizo un nuevo pacto con nosotros. Y dice en el versículo 6 que por tanto, puesto que falta que algunos entren, ¿cierto? Recuerde que la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿A qué se refiere eso? La palabra de Dios también dice en Hechos de los Apóstoles
que Él cada día añade a la iglesia los que han de ser salvos. O sea que hasta el día de hoy van a seguir viniendo personas que el Señor va a añadir cada día a ese redil, a ese rebaño. Porque recuerde que el Señor, la palabra del día de hoy, no sé si ya les comenté cuál es el título de la prédica del día de hoy. La prédica del día de hoy tiene como título El buen pastor y sus ovejas. Ese es el título de la prédica, el buen pastor y sus ovejas. Entonces nosotros vamos a ver aquí en la palabra de Dios cómo es que el Señor Jesús nos da una promesa a nosotros y dice que de todo ese rebaño, porque el Señor hace una similitud también entre el pueblo de Dios, entre su pueblo y un rebaño, ¿cierto? Pero de todo ese rebaño, de todo ese pueblo que hay, del cual Él hizo una promesa en algún momento, ¿cierto? Él dice que de todo ese rebaño Él va a escoger a unos cuantos. ¿Por qué? Porque Él en algún principio les dio la ley, ¿cierto? Ahora el Señor dice, por cuanto no pudieron cumplir la ley, entonces ya no están bajo la ley, ya están bajo la gracia, porque Él vino y murió por nosotros, ¿cierto? Entonces ya no es por obras, ya no es porque nosotros, digamos, en algún momento cumplamos la ley, listo, como en algún momento del primer pacto, ¿no? Es que les dio la ley y dijo, ustedes siguen en estos mandamientos y estatutos, entonces yo les daré la vida eterna, y ¿cierto? Ya ahorita ya no es así, mi hermano, mi hermana. Ya esto ya no depende del que quiere o del que corre. Y los judíos en algún momento se quedaron con todas esas cosas. Y no solamente los judíos. Porque, ¿qué sucede con otras religiones? Y hablo específicamente de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de hoy, ellos piensan que la salvación es por obras. Ellos piensan que la salvación es, ellos van a adquirir la salvación por algo que yo haya hecho, ¿cierto? Y eso es totalmente equivocado, eso está totalmente erróneo. Nada de lo que yo haga, mi hermano o mi hermana, nada, absolutamente nada de lo que yo haga me va a llevar a mí a la eternidad. Es más, yo no puedo hacer salvo a otra persona. El único que puede hacer salvo a una persona es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo actúa la salvación en nosotros? Por medio de la palabra. Lo único que yo puedo hacer es obedecer, ¿cierto? Obedecer y predicar la palabra de Dios. Porque quizá el Señor tenga misericordia de usted, mi hermano y mi hermana, o de alguna otra persona, incluso de mí, y por medio del oír, el Señor me dé la posibilidad de creer en Él, ¿cierto? Me dé la posibilidad de creer y seguir ese camino, porque no solamente hace falta decir, Señor, Señor, yo ya te conozco, yo ya sé quién eres tú, pero yo sigo en mi idolatría, sigo en mi inmundicia, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué sucedió? No ha obrado la vida de nosotros, no ha obrado la salvación en nosotros, ¿cierto? Nunca fui del rebaño del Señor, porque si voy a seguir en mi idolatría y si voy a seguir después de recibir el conocimiento de la verdad, es peor aún, es más terrible todavía aún saber de que usted después de que tiene el conocimiento y usted sigue en la idolatría y sigue en pecado, sigue robando, sigue acostándose, bueno, en idolatría y en fornicación, ¿verdad? Eso es terrible para nosotros. O sea, la palabra de Dios es clara cuando dice, es terrible caer en manos del Dios vivo. Y si tú pecas voluntariamente, dice el Señor Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios cuando dice que el que peca voluntariamente? Una horrible expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a esa persona. Entonces, es terrible que nosotros podamos, después de recibir el conocimiento de la verdad, seguir en esa idolatría y en ese pecado, ¿cierto? Es lo que sucede como le estoy hablando con los judíos. Ellos aún piensan que la salvación, ellos se apropiaron de la salvación. Ellos dicen, no, es que la salvación es por mis obras, ¿cierto? Y nosotros en algún momento también cometíamos ese error, porque nosotros bautizábamos la gente, los metíamos en una piscina y creyendo que ahí había lavamiento de pecados y había perdón de pecados y todo eso. Y el perdón de pecados no viene por eso, el perdón de pecados es por la sangre que el Señor derramó por nosotros. Es la única manera en que nosotros fuimos perdonados de pecados, ¿verdad? El nuevo nacimiento es espiritual, mi hermano, porque ahora, ¿qué podría yo decir acerca del nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento para mí, ¿podría yo lucir perfecto como dice la palabra de Dios? ¿Podría yo vestirme de blanco y ser muy puro y ante la gente tener esa perspectiva de que la gente piense de mí, de que yo soy muy santo, pero por dentro estoy lleno de hipocresía, estoy lleno de inmundicia, aún mi vida no ha cambiado, aún tengo un corazón tan duro, ¿verdad?
que ese corazón aún no ha sido cambiado, si una de las condiciones que el Señor tiene es que el Señor dice muy claramente que el Señor nos va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Qué significa eso? Que es ahí donde va a obrar la misericordia de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Es ahí en ese momento donde el Señor dice, mire, ya usted no tiene ese corazón de piedra, yo ya habito ahí en ese corazón. ¿Por qué? Porque no es por obras, no es por nada de lo que yo haga que yo pueda ser salvo, es por la gracia y la misericordia de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, resulta que en ese rebaño nosotros tenemos participación, porque esa es la fe que yo tengo en mi vida, de que yo voy a ser salvo, de que yo soy hijo de Dios y que yo estoy incluido en ese hermoso plan de salvación, que yo estoy incluido en ese rebaño. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él ya tiene unos escogidos. Desde allá, desde la fundación del mundo, Él ya tiene unos escogidos. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cierto? Nosotros tenemos un llamado del Señor. Es lo mismo que mi hermano Emanuel estaba hablando ahora. Nosotros tenemos ese llamado del Señor y nosotros tenemos que hacer caso a ese llamado, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos acá acerca de, en Hebreos 8, 8, 10, 8, 8. Hebreos 8, 8. Para que miremos un poquito más acerca del nuevo pacto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dicen, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cierto? No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En el versículo 10 dice algo. Por lo cual, este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y sobre ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces podemos ver que el nuevo pacto nos trae una promesa muy hermosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que ya ese pacto que hizo con la casa de Israel y la casa de Judá, él ya no tiene ese pacto, él ya hizo un nuevo pacto con los escogidos de él, con ese pueblo hermoso que el Señor escogió, ¿cierto? Dicen, pondré mi mente, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, dice el Señor, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, es una hermosa promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miremos un poquito más acerca de qué significa ese nuevo pacto. En Hebreos 9:15, vayamos a Hebreos 9:15, que ahí tiene algo muy interesante para nosotros. Porque hablamos de ese pacto, ¿cierto? Pero, ¿qué es ese pacto? Miremos qué nos dice la palabra de Dios acerca de cuál es ese nuevo pacto. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, recuerde lo que hemos estado hablando, ¿cierto? De todo el pecado y todas las transgresiones que nosotros cometimos o que cometieron ellos en algún momento con nuestro Dios Todopoderoso. Él dice, para que interviniendo muerte, porque tenía que haber muerte, mi hermano, tenía que haber muerte para que nosotros quedásemos exentos de ese pecado, para que fuésemos lavados y pudiésemos nosotros entrar en ese nuevo pacto con el Señor, en ese nuevo pacto. Dice, los llamados para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados, es decir, que ya no podríamos hablar de que todo el pueblo entonces ya entró en el nuevo pacto. No, solamente los llamados, dice el Señor. Reciban la promesa de la herencia eterna, dice el Señor.
En el versículo 16 dice, porque donde hay testamento, es necesario, dice, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testador con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, que para nosotros entrar en ese nuevo pacto, o para que ese pacto se hiciera vigente, tenía que morir el testador, el que lo había hecho, lo que habíamos hablado en algún principio, que el mismo Dios Todopoderoso vino y murió por nosotros, ¿verdad? Él mismo se sacrificó por nosotros para poder dar vida a nosotros. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma. O sea, la única manera en que entrara en vigencia, ¿cierto? El nuevo pacto, el nuevo testamento, era que el mismo testador muriera, ¿cierto? Entonces podemos ver siempre que el Señor nos muestra que hay uno solo, siempre, y Él es el que nos da a nosotros vida con Él. Dice la palabra de Dios, vayamos a Jeremías 50, 17. Ya en este punto nosotros, mis hermanitos, tenemos que tener claro qué es lo que representa el nuevo pacto y el viejo pacto, ¿verdad que sí? Tenemos que tener claro para nosotros que ese rebaño, ese pueblo, ese rebaño que en algún momento hizo todo lo malo delante de los ojos de mi Señor, la idolatría y toda la fornicación que tuvieron, que eso está escrito en los profetas. Usted puede leer los libros de los profetas y usted se quedaría aterrado de todas las abominaciones que cometieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En algún momento el Señor los amonesta fuertemente. Hay dos versículos acá en el cual nosotros podemos ver claramente lo que sucedió en ese momento. Miren, leamos aquí este es Jeremías. Jeremías 50, 17. Y otra persona también, podríamos leer también Jeremías 56. Alguien de pronto que me colabore con estos dos versículos. Jeremías 50, 17 y Jeremías 56. ¿Alguna persona que lo quisiera leer? Amén, Germancito. Muy buenas noches. Buenas noches, María Piedad. El Señor Jesucristo la bendiga. Muchísimas gracias. Amén, igualmente. Jeremías 50, 17. Sí, señora, por favor. Dice la palabra, rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Amén. Aquí podemos ver claramente lo que sucedió con el pueblo de... recuerden que en algún momento, nosotros en el estudio que vimos también... ¿Señora? En el estudio que vimos, en algún momento, vimos cómo anteriormente Israel era un solo pueblo, ¿cierto? Era un solo pueblo, pero a causa de la idolatría y todo eso, el Señor rompió el reino de la mano de Salomón, de la mano del hijo de Salomón, y dice la palabra de Dios que acá dice, rebaño descarriado es Israel. En algún momento en la historia eran un solo rebaño, eran una sola nación, era un Reino Unido, ¿verdad? Pero el Señor hace referencia aquí entre que ese pueblo que él tenía en algún momento era un rebaño de ovejas. Así lo asimila el Señor, así no lo da a entender a nosotros el Señor, ¿verdad? Como el Señor en algún momento a todo ese pueblo el Señor le llama rebaño. Así lo dice el Señor. Es un rebaño descarriado de Israel, dice el Señor. Leones lo dispersaron, dice. Esos leones fueron el rey de Asiria y el rey Nabucodonosor en algún momento. Dice la palabra de Dios en Jeremías 56. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que lo quiere leer? Pastor. Sí, dime, hijo. ¿Puedo leer Jeremías 56? Por favor, papi, hágame el favor. Ok. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus redillas. Amén, muchas gracias. Entonces podemos ver también que el Señor Jesucristo nos hace una referencia que primero en Jeremías 50, 17 nos dice que es un rebaño descarriado, ¿verdad?
Acá el Señor le llama ovejas perdidas, dice el Señor. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, dice el Señor en algún momento. Y no solamente porque fueron, digamos, ovejas perdidas, pero el Señor hace una claridad aquí también por qué. Recuerde que en algún momento también estuvimos viendo cómo el rey de Israel en algún momento lo hizo pecar, ¿cierto? Él trajo se inventó un poco de dioses y tomó sacerdotes y los puso sacerdotes que no eran del linaje de Aarón y puso unos becerros y puso al pueblo a adorar. Entonces, por eso dice sus pastores, hace una referencia. Por eso nosotros los pastores tenemos que estar en ese constante conocimiento del Señor, en ese estudio de la palabra, porque hay una responsabilidad muy grande, mis hermanos. Yo les digo, hay una responsabilidad supremamente grande por parte de los pastores que enseñan la palabra de Dios a que demos un mensaje correcto de la palabra y de las escrituras y llevemos al pueblo por el camino correcto, porque por eso nosotros el Señor nos puso ahí, ¿cierto? Para que guiemos a ese pueblo. Recuerde que que le decía en algún momento el Señor Jesucristo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice el Señor, le decía a Pedro, y Pedro le dijo, sí, yo te amo, apacienta mis ovejas, le dice. Entonces, podemos tener claridad también con nosotros que el rebaño no es de nosotros no somos nada, nosotros hacemos parte del rebaño, nosotros lo único que hacemos es guiar al rebaño, guiar a estas personas que están aquí por el camino del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Enseñándoles la palabra. Lo que, lo que en algún momento el Señor nos enseña a nosotros, eso mismo transmitimos nosotros a ustedes, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús, que lo que Él ha puesto en nosotros en sabiduría, nosotros se lo damos a ustedes. Pero eso es por gracia, eso, como dice la palabra, lo que de gracia recibiste, de gracia lo tienes que dar. Nosotros solo somos unos siervos que somos usados por el Señor. Dice la palabra, siervos inútiles. Nosotros no somos nada, no somos nadie, solo somos aquellas personas por las cuales nos sentamos aquí, estudiamos la palabra y traemos un mensaje para que la gente siga ese mensaje y haya salvación en sus vidas, en mi vida también, porque no solamente es salvación para ustedes, sino salvación para mí también, mi hermano y mi hermana, ¿verdad? Por eso es tan importante. Hermano, buenos días. Señora, bien pueda. ¿Cómo está mi ¿Cómo hermana está, mi Victoria? hermano? ¿Puedo leer en la mía como aparece? Es que, Claro, mi hermana, bien ¿sí? pueda. Claro que sí. Gracias, gracias. La palabra del Señor Jesucristo dice, mi pueblo era como un rebaño de ovejas dispersas. Sus pastores hacían que se extraviaran, abandonándolas en montañas. Iban de colina en colina y hasta habían olvidado sus pastizales. Amén. Amén. Mire, muy bonita esa traducción, porque recuerde lo que hablamos en algún momento, ¿cierto? Que por qué el Señor dice todas estas cosas. Recuerde lo que sucedió, lo que hemos hablado en algún momento con Jeroboam, ¿cierto? ¿Recuerdan todos quién fue Jeroboam? Que el Señor lo puso como rey y le dio 10 tribus de Israel, pero a él se le hizo fácil porque toda la gente iba a adorar a Jerusalén, al templo. Entonces él dijo, no, de pronto estos se van para el templo, se van a adorar ahí al templo y allá se me quedan en Jerusalén. Y entonces yo me quedo sin reino y de pronto vienen y me matan y entonces por miedo a que la gente se le fuera del reino del norte al reino del sur, porque el templo aún seguía en Jerusalén, él lo que hizo fue, en Betel les puso un becerro y les puso otro en la ciudad de Dan. Entonces ya ellos no tenían que ir a Jerusalén, sino que les dijo, mire, este es su Dios, adoren este Dios. Y ellos se iban a todos estos montes y fornicaban en pos de otros dioses con en idolatría y bueno, todas estas cosas. Por eso la palabra de Dios es clara aquí cuando dice, los pastores los hicieron errar, ¿cierto? Porque esos pastores los hicieron llevarlos por el camino incorrecto a ese pueblo. Entonces, ya nosotros tenemos plena claridad de que hay un rebaño descarriado, de que hay unas ovejas perdidas, de que hay una nación que se asimiló entre las otras y que esas ovejas quedaron dispersas por todas las naciones, ¿verdad que sí? Pero como el Señor Jesús a sus hijos no los va a dejar, por supuesto que no. Él dice que Él va a tomar un remanente de las ovejas. Él va a congregar, ¿cierto? De todas las naciones, Él va a congregar a su pueblo nuevamente. Él va a congregar a su rebaño. Y ese rebaño Él va a tomar a sus ovejas. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan 10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 10:11?
Pastorcito, Sí, bendiga. señor. ¿Cómo está, Edwin? El Señor Jesucristo lo bendiga. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias a Dios, Dios los bendiga. La palabra de Dios dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén, así es. Gloria a mi Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Entonces, podemos ver aquí que nuestro Señor Jesucristo nos está dando claramente que Él es el buen pastor, ¿cierto? Él es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelantico dice, sigamos leyendo porque está interesante, dice, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, dice el Señor. ¿Cierto? Interesante esa parte porque el Señor llama aquí a algunos pastores asalariados, ¿cierto? Es aquí donde el Señor me da la oportunidad de poderle decir a muchos pastores que están viendo en este momento esta predicación que dejen de robar a la gente, que dejen de estar engañando a la comunidad, que dejen de estar engañando a la congregación. Por favor, ¿hasta cuándo van a seguir robando con diezmos? ¿Hasta cuándo van a seguir cayendo en idolatría, idolatrando 3 dioses, haciendo pecar al pueblo? Lo único que están haciendo es haciendo descarriar al pueblo. ¿Por qué no miran bien la palabra de Dios y se dejan instruir por medio de la palabra de Dios para que puedan dar una buena enseñanza de las Escrituras? Pero les conviene más, ¿cierto?, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es muy lucrativo hoy en día las iglesias. Es muy lucrativo que la gente, los pastores, los idolatren, ¿cierto? El pastor tal y el pastor este, y entonces ofrende y entonces haga pacto con Dios y entonces venga, le robo su platica y le sacan la plata a la gente de su bolsillo. Pastores ladrones, falsos, hipócritas, están llenos de malicia, llenos de inmundicia por dentro. De eso habla la palabra de Dios. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios ahí más abajito. Leamos lo que dice en el versículo 22. Leamos desde el versículo 22. Bueno, entonces ya nos queda claro a nosotros que el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. El Señor Jesús vino y murió por sus ovejas, por sus ojitos. El Señor no nos va a dejar a nosotros. Él hizo ese nuevo pacto y Él dio su propia vida. Mire, hay gente que aún no ha entendido esto, mire. Acerca de lo que hemos hablado y lo que hemos dicho de que el esposo tenía que morir por la esposa. ¿Por qué entonces dicen, ay, es que el hijo, que es que... Bueno, el hijo es esto, mire. Cuando el Señor vino y murió acá, Él es el Dios Todopoderoso. Él es espíritu. Para nadie es un secreto. Todos lo sabemos. Dios es espíritu. Pero cuando Él se hace carne, cuando Él en 1 Timoteo dice que Dios fue manifestado en carne, al Él hacerse carne, automáticamente se hace hijo de Dios. Es por eso que Él se hacía llamar hijo de Dios, porque Él se hizo carne, y al hacerse carne se hizo uno de nosotros. Y eso es con lo que la gente no ha podido entender, eso es con lo que la gente aún no ha podido, y la gente, pero definitivamente, como vimos una prédica en estos días por parte de nuestro pastor también, del pastor Luis Alberto, que decía, ciegos de nacimiento, jamás van a ver, jamás van a entender, porque la palabra de Dios y el entendimiento es solo para sus hijos. El Señor la revelación se la da solamente a sus hijos. Por eso nosotros tenemos que pedirle misericordia a nuestro Señor Jesucristo para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos muestre en la palabra de Dios que Él es nuestro único Dios y Salvador. Porque yo les digo una cosa, mis hermanos. Si en algún momento alguna persona no cree que el Señor Jesucristo es Dios, no crea esa verdad, sí va a tener que creer que para Él no hay salvación. De eso habla la Escritura. Porque es la única manera en que nosotros podemos acceder a ese nuevo plan de salvación, a ese nuevo pacto. De la única manera en que nosotros podemos ir a la salvación es aceptando que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que hay uno solo, que Él no mandó al Hijo, que Él no mandó al vecino, que Él no mandó a ningún ángel a morir por nosotros, sino Él mismo. Y al tocar la tierra, al hacerse carne,
Él se hizo hijo de Dios. Y hubo una persona que vio eso. Uno de los mayores profetas, como dice la palabra de Dios, de los nacidos de mujer, es el más grande profeta que ha existido. Pero entre los del reino de los cielos es el más chiquito, dice el Señor. Ese es Juan el Bautista, que fue al cual el Señor le dio la potestad, le dio el poder de dar testimonio de esa verdad, de haber visto esa amalgama perfecta entre el espíritu y la carne. Porque dice la palabra de Dios que Juan vio cuando se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo y se posó sobre Jesús. Eso dice el Señor Jesús. Eso dice la Escritura. De eso dio testimonio. Por eso Juan vino dando testimonio de quién era nuestro Señor Jesucristo. Juan dijo, la misión de Juan era abrir el camino para aquel que iba a venir. Y cuando Juan estaba por ahí, le dijo a sus discípulos, mire, aquel que va, ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. Él dio testimonio de eso. Amén. Entonces, para que nos quede claro a nosotros que Él no mandó a ninguno. Es más, la ley no le permitía morir a otra persona por su esposa. Tenía que morir el marido. Entonces, que nos quede claro a nosotros esas cosas. Miremos lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque ese es un principio básico. El principio básico de nosotros es entender quién es el Cristo. ¿Quién fue el que vino? Recuerde que la palabra Cristo significa el enviado, el venido. El que vino, el que traspasó los cielos, eso está también en Isaías, está también creo que lo dijo Salomón también, no recuerdo muy bien, creo que fue Salomón y Isaías también que lo dijeron. Dijo que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿verdad? Qué verdad tan maravillosa esa para nosotros, entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que entender que el Cristo fue el mismo Señor cuando lo dijo allá en Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, no temáis, yo vengo con retribución, con pago. Dice, yo mismo vendré y os salvaré. Y allá en Isaías 52 también dice lo mismo. ¿Y qué dice Isaías 52? En Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Dice, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, dice el Señor Jesús. Él no dijo, yo voy a mandar a mi hijo para que esté presente. Él dijo, voy a ir yo a salvarlos. Yo voy a ir a salvarlos. Pero cuando Él vino y se hizo carne, se hizo automáticamente hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros no hemos podido entender. En Hebreos también hay una verdad también que dice que Él tenía que hacerse igual a nosotros para podernos salvar, ¿cierto? Él tenía que estar en la misma condición de sus hermanos. Por eso Él se dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿cierto? Y dice, sus hermanos lo alabarán en la congregación, porque cuando nosotros lo veamos, nosotros vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 22? Sigamos leyendo acá. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahora, quiero hablarles aquí un poquito también acerca de la fiesta de la dedicación. ¿Qué es la fiesta de la dedicación? En algún momento, porque este pasaje que vamos a leer tiene una profundidad, una profundidad muy, muy hermosa, y el Señor nos va a mostrar a nosotros y nos va a revelar a nosotros muchas cosas. ¿Qué significa la fiesta de la dedicación? La fiesta de la dedicación fue una fiesta que celebraban los judíos, que se inventaron los judíos, ¿cierto? Porque, mire, yo les digo una cosa, hay que tener mucho discernimiento, hay que nosotros estudiar la palabra de Dios para conocer qué es ley y qué es tradición, qué es la palabra de Dios y qué está escrito en la palabra de Dios como tal, como mandamiento de nuestro Señor, y qué es tradición de los hombres. Esta fiesta de la dedicación, resulta que en algún momento, no sé si han escuchado, cuando hay un movimiento judío hace como unos 200 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un movimiento judío que se llamaban los macabeos. Y esos macabeos se levantaron en contra del imperio que había en ese tiempo, y lo que hicieron ellos fue que se rebelaron y fueron independientes, porque ellos estaban regidos por ese imperio en ese momento, y ellos se independizan, ¿cierto? Ese es el momento en que ellos toman el segundo templo. Y ellos comienzan la reconstrucción del templo, ¿cierto? Y cuando ellos comienzan la reconstrucción del templo, ellos se encuentran con
con que el pueblo, totalmente el pueblo, el templo estaba destruido. Y en esas cosas, en esas ruinas que ellos encontraron en el templo, ellos encuentran la menorá. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca del menorá. El menorá es un candelabro que está, incluso ese candelabro está escrito también en Éxodo, y el Señor le manda a Moisés hacer ese candelabro, ¿cierto? Ese candelabro es algo muy particular porque tiene siete ramilletes, y en esos 7 ramilletes se colocaban 7 velas, ¿verdad? Eso lo usaba el sumo sacerdote de la época para iluminar el templo. El templo o el lugar santísimo, ¿cierto? Donde él entraba supuestamente a hablar. Recuerde que en el lugar santísimo, en el templo estaba la cámara, el lugar santísimo, y el lugar santo y el lugar santísimo, que era la parte donde estaba el velo, y él entraba a hablar y la nube venía ahí y hablaba con el sumo sacerdote. Entonces, la menorá estaba ahí para iluminar. Resulta que la menorá se usaba todo el tiempo, él estaba prendido, y ellos usaban un aceite para prender las velas, y eso duraba todo el tiempo, pero la consagración para ese aceite, para que ese aceite durara, demoraba 8 días. Resulta que cuando ellos encuentran el reino, el templo destruido, ellos se encuentran en la menorá, y ellos no tienen tiempo ellos no tienen tiempo para santificar ese aceite, y el aceite que encontraron en el menorá duraba solamente para un día, solamente tenían aceite para un día, pero resulta que ellos no se esperaron, sino que pusieron y prendieron el menorá, ¿cierto? Y eso duró prendido 8 días, milagrosamente ese menorá duró prendido 8 días, duró encendido sin ningún aceite, sin nada. ¿Qué hicieron los judíos en ese momento? Ellos hicieron una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación, e instituyeron eso como agradecimiento o como símbolo de la restitución del segundo templo, y como fiesta solemne para el pueblo, dando gracias y santificando el templo, porque recuerde que había sido tomado y eso había sido destruido, entonces había sido profanado. Pero resulta que ellos ahí hicieron otra cosa que se llama el menorá Yanuká, ¿cierto? Eso es otra cosa que se inventaron ellos y lo pusieron dentro del templo, que el menorá Yanuká lo que significa es el mismo candelabro, pero con 9 velas. Y ellos cada día, el primer día prenden la vela más grande, y durante los siguientes días consecutivos ellos van prendiendo una vela alrededor, y eso representa los 8 días que el candelabro inicial duró prendido. Entonces, esa era la fiesta que ellos estaban celebrando ahí en ese momento. Estaban celebrando la limpieza del templo y estaban haciendo otras cosas ahí. Sigamos leyendo para que entendamos que eso está interesante. Dice, y Jesús andaba en el templo, dice, en el versículo 22, celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Cierto? Si tú eres el Cristo. Qué pregunta tan interesante que hay acá. Dice el Señor, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Recuerde que ellos estaban celebrando ahí la luz y el Señor estaba ahí presente con ellos, ¿cierto? Era algo muy significativo, es algo muy espiritual lo que estamos leyendo acá. Dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no lo creéis, y no creéis. Os lo he dicho y no creéis, dice el Señor, ciegos de nacimiento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Cuál era esa obra que el Señor estaba cumpliendo ahí? Era esa obra redentora, era haber venido a cumplir la ley. Era haber venido a cumplir. Esa era la obra que Él estaba haciendo ahí, ¿cierto? Para darnos salvación a nosotros. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos ya. Ellos sabían que el Cristo, ellos sabían la promesa que había. Ellos conocían perfectamente la ley y los profetas. Ellos sabían que el Cristo no era más que el mismo Dios Todopoderoso que iba a venir a salvarnos, ¿cierto? Pero ellos estaban esperando un rey
con dinero, con posesiones, con un rey que era majestuoso, me imagino. Pero el Señor decía, yo no tengo nada. El Señor fue siempre humilde para nosotros. A pesar de ser el Rey, nuestro Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, a pesar de ser ese Dios que todo lo puede, dice la palabra de Dios que no se aferró a su deidad, no se aferró como a Dios como cosa de que aferrarse, Él no se aferró a eso, sino que vino y se hizo hijo de Dios como uno más de nosotros. Esa es la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, pero vosotros no creéis, y hay una razón principal por la cual el Señor les dijo claramente por qué ellos no creían. Porque el Señor les dijo, os lo he dicho y no creéis. Pero también la palabra de Dios nos explica por qué no creyeron o por qué no creían en ese momento. Dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? ¿Por qué no creían ellos? ¿Por qué no creían? Dice la palabra de Dios, porque no sois de mis ovejas. No sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, interesante esta palabra que el Señor tiene para nosotros acá. Porque, bueno, sigamos acá, el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos, porque la primera percepción que nosotros tenemos cuando dice el Señor, dice que el Padre le dio las ovejas, dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿cierto? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pero resulta que la palabra nos dice en el versículo 27 que mis ovejas oyen mi voz, o sea que las ovejas son del Señor Jesús. Pero la palabra de Dios también dice, y él lo decía él mismo, que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, ¿qué significa ahí? ¿Que hay uno y otro? No. Él nos aclara perfectamente lo que significa eso, lo que él estaba hablando. Porque él dice, ¿yo y el Padre somos dos? No. La palabra de Dios dice claro, yo y el Padre uno somos. Uno solito. No hay dos. No hay las ovejas del Padre y las ovejas del Hijo. No hay. No hay el Hijo y tal cual como el Padre, no. El Señor dice claramente, yo y el Padre uno somos. Entonces, ellos sabían claramente que el Cristo era el que iba a venir a salvarlos, ¿verdad? Por lo que la palabra que estaba escrita en Isaías, de lo que les hablé en Isaías 35:4 y Isaías 52. Cuando decía que Él mismo iba a venir a salvarnos. Por eso ellos sabían perfectamente que el Señor de Jesús decir, yo soy el Cristo, Él estaba diciendo que Él era Dios. Y entonces mire lo que dice acá. Entonces el versículo 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, escuchen esto, muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? En el versículo 33 dice esto. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia supuestamente que estaba diciendo el Señor Jesús en ese momento? Dice la palabra, porque tú siendo hombre te haces Dios. La blasfemia que supuestamente estaba diciendo el Señor Jesús ahí era que Él era el Cristo, que Él era Dios, que Él era el que había venido a salvarnos. Porque el Cristo siempre se habla de que el Cristo es nuestro Señor Jesucristo, de que el Cristo es Dios y era ese mismo Dios que nos iba a venir a salvar. Por eso cuando Él dijo, yo soy el Cristo, les dijeron, ellos sabían de qué les estaba hablando el Señor. Pero como ellos nunca lo creyeron, ellos lo desecharon. ¿Pero por qué lo desecharon? Porque no eran de las ovejas del Señor. Por eso el Señor se dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice el Señor, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, es decir, por las señales y las buenas obras que tú has hecho como profeta, como maestro, como rabí, como le decían ellos en algún momento, por eso no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso es lo que estaba diciendo ahí en ese momento los judíos, por eso ellos no creyeron, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 1, 11, 13. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? Alguien que nos colabore con ese versículo. Juan 1,
desde el versículo 11 y el versículo 13. Ok. ¿Ya? Dice la palabra, Juan 1, 11, 13. Sí. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Vivianita. Mire, interesante esto, ¿cierto? Acabamos de leer la palabra de Dios cuando el Señor les dijo, ustedes no pueden, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y el Señor les dijo, porque a los suyos vino. ¿Por qué el Señor dice que a los suyos? Porque recuerde que el Señor vino del linaje de ese pueblo, ¿cierto? Y Él vino a morir por su pueblo. Pero su pueblo no le recibió. Su pueblo nunca pudo aceptar de que el mismo Señor Jesucristo que estaba enfrente de ellos era el Dios Todopoderoso que los había venido a salvar. Ellos nunca creyeron a esa verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor siempre habló de unos escogidos. El Señor siempre habló de un remanente pequeño de las ovejas, ¿cierto? Por eso el Señor dice, los cuales no son engendrados de sangre. Es que eso, aquí no se trata de linajes. ¿Quién dijo aquí que esto se trata de linaje? Se trata entonces de los judíos entonces no todos los judíos son salvos porque todos vienen del linaje allá de los judíos, ¿cierto? Pero esto no se trata de eso, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. Dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino la voluntad de Dios en nosotros, en nuestra vida, es la que nos lleva a nosotros a la salvación. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 10, 14, 16. Juan 10, 14, 16. Ahora, no significa que porque los suyos vino, o sea, cuando hagamos claridad también porque de ese pueblo de Judá, ¿cierto? De la casa de Judá, de ese linaje, también hubieron unos salvos, ¿cierto? El Señor tiene unas ovejas ahí también. La misma palabra nos dice en Romanos cuando dice, me he reservado, dice la palabra de Dios, me he reservado 7,000 varones que no han doblado rodillas ante Baal, dice el Señor. Quiere decir que sí hay unas ovejas que ya están en ese redil, que han sido del Señor Jesús, ¿cierto? Que han sido de nuestro Dios Todopoderoso y el Señor los ha tenido ahí siempre. Podemos ver también, por lo menos, Pablo. El apóstol Pablo también era de ese linaje. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, era específicamente de la casa de Judá, ¿cierto? Entonces, podemos ver también algunos de los otros profetas, como algunas personas de ese linaje y grandes personajes de la historia han venido de ese linaje también, del mismo linaje de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar de un David, ¿cierto? Podemos hablar de los profetas como Samuel, como, bueno, hubieron otros muchísimos que el mismo Salomón, ¿cierto? A pesar de que Salomón entró en idolatría y todas esas cosas, pero si ustedes leen la historia de Salomón, hay un momento en Salomón en que hay un arrepentimiento de Salomón y Salomón escribe unos libros muy interesantes para nosotros que tienen mucha sabiduría. Usted puede leer el libro de Eclesiastés, es toda un libro que nos lleva a nosotros al entendimiento y al respeto y a la sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso. El libro de Cantar de los Cantares también lo hizo él. El Cantar de los Cantares es una hermosa poesía que habla acerca de la unión del hombre y la mujer, ¿cierto? Habla acerca de esa unión de nosotros con él, porque si nosotros lo llevamos a la parte espiritual de la unión de nosotros en ese pacto con el Señor, en el cual nosotros somos uno solo, ¿cierto? Podemos también sacar todas esas cosas de allí, del libro del Cantar de los Cantares. El mismo Salomón también escribió los Proverbios. Entonces,
podemos ver que a través de la historia hay grandes personajes, hay muchas personas usadas grandemente por parte de nuestro Señor Jesucristo que vienen de ese linaje. Por eso el Señor decía, tengo unas ovejas que no son de este redil, ¿cierto? Que no son de este redil. Juan 10:16, sí, eso. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dice el Señor, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, dice el Señor. ¿Verdad? Mire lo que dice también en la palabra de Dios en Mateo 15:24. Mateo 15:24. Si otra persona me quisiera leer también, por favor, Mateo 10:5-7. Yo, pastor, pero el capítulo, pastor. Ese es el Mateo 10:5-7. Y yo les leo Mateo 15:24. Muy bien. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén, amén. Gloria a mi Señor Jesús. Muchísimas gracias. Señor Jesucristo la bendiga. ¿Por qué el Señor decía cuando dice, tengo unas ovejas que no son de este rebaño, ¿cierto? Pero nos dice claramente aquí que ir por las naciones, ¿cierto? Ir por todos los caminos de gente, y nos da instrucciones claramente a nosotros. Dice, ir, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque recuerde lo que hemos hablado, que hay pueblo, todo ese pueblo que estaba en el norte se disipó, ¿cierto? Pero ese pueblo también necesita volver al rebaño. ¿Cómo sería entonces ese proceso para que ese pueblo volviera? Si no es por medio de la predicación, si no es por medio del evangelio. Por eso el Señor instruyó a 12, y de esos 12 comenzaron a instruir a más personas y comenzó a regarse el evangelio por todo el mundo, ¿cierto? La palabra de Dios también decía en Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice el Señor, ¿verdad? Para confirmar un poquito más esa palabra. Entonces, en la palabra de Dios dice Mateo 16, en Marcos 16, 15, 16. Marcos 16, 15, 16. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se dice carne, decía así. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Esa es la condición y esa es la manera en como el Señor va a traer a todas esas ovejas que están perdidas por todo el mundo, ¿cierto? Aquellas a las cuales aún no les ha esclarecido la luz del Evangelio, porque la luz del Evangelio se basa en esa doctrina de salvación, en esa doctrina de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, de que Jesús es el Cristo. El Cristo era aquel que iba a venir a salvarnos, ese Dios que iba a venir a salvarnos. En eso se basa el Evangelio, ¿cierto? Por eso el Señor dice, y en Mateo 24:14 también dice, y será predicado este Evangelio en el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, porque no se va a dejar de predicar el Evangelio. El fin no va a llegar hasta que el último de sus ovejas entre en ese redil, mis hermanos. Es una promesa del Señor para nosotros. Mire lo que dice el Señor Jesús en esta parábola muy hermosa que tiene para nosotros. Lucas 15, 1-7. Leamos qué dice la parábola. Lucas 15, 1-7.
¿Ya lo tenemos todos? Bueno, vamos a leerlo. Lucas 15, vamos a leer desde el capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice el Señor Jesucristo acá. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Hasta encontrarla? Es pregunta. Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Ven? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esas 99 ya están ahí, ya hacen parte del redil del Señor Jesucristo. Pero cuando hay una oveja que se arrepiente, una oveja que escucha el Evangelio, que tiene un nacimiento nuevo para entrar en el reino de los cielos, cuando hay una ovejita perdida por ahí, que recibe la palabra con gozo, y se viene y hace parte de ese nuevo pacto del Señor Jesucristo, dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que ya están ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la alegría y el gozo de nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Evangelio, por medio de las Sagradas Escrituras nos dice quién es el Cristo, y cuando nosotros recibimos esa palabra en nuestro corazón, ¿cierto? Dice el Señor que hay un gozo grande en el cielo, hay un gozo grande de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 10. Vayamos a Zacarías. Zacarías 10, 9, 8. 10, 8, 9. Zacarías 10, 8, 9. ¿Alguien lo ¿La quiere puedo leer, pastor? Sí, por favor, mi hermanita Milena, ¿cómo está? El Señor Jesucristo la bendiga. Bien, pastor, Dios los guarde. Amén. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Amén, volverán, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Qué hermosa promesa del Señor Jesucristo cuando nos dice que Él nos llamará. Recuerde que varias veces hemos leído en la palabra de Dios cuando dice que la salvación no es por obras, no es por lo que yo haga, sino que es por el llamado del Señor. Y nosotros, el Señor Jesucristo, como el buen pastor que es, va a llamar a sus ovejas. Recuerde cómo es ese proceso cuando el pastor llama a sus ovejas. Recuerde que las ovejas están esparcidas por todo el monte, ¿cierto? Y el pastor tiene un pito, un silbato, y él comienza con ese silbato, ¿cierto? A accionar ese silbato, y cuando las ovejas escuchan ese silbido, ese silbato del pastor, inmediatamente ellas corren. Ustedes pueden ver videos acerca del pastor y las ovejas, pueden ver videos de cómo el pastor llama a las ovejas, y el Señor hace esa similitud aquí con la palabra de Dios, hace esa similitud entre Él y nosotros, porque Él es el buen pastor. Dice, yo los llamaré con un silbido, dice el Señor, los reuniré porque los he redimido. Ya el Señor nos salvó, ya el Señor nos limpió de pecado por ese sacrificio hermoso que Él hizo en la cruz, por haber derramado su sangre, Él nos redimió. Y seremos multiplicados tanto como fueron antes, ¿cierto? Seremos llenos del Espíritu Santo. El Señor dice que Él va a poner ese sello en nosotros, Él va a poner el Espíritu Santo en nosotros. Bien que los esparciré entre los pueblos. Muchas veces podemos ver cómo quedaron esparcidos, ¿cierto? Se asimilaron entre las naciones y quedaron esparcidos. Pero aún, dice, en lejanos países vamos a tener en nuestro corazón entender cuando el Señor nos sirve, cuando el Señor nos llame. Mire lo que dice Ezequiel 11, 16. Ezequiel 11,
Vamos a leer desde el versículo 16 al 21. Ezequiel 11, 16, 21. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Por tanto di, así ha dicho el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. O sea, ahí donde nosotros estemos, en cualquier lugar de la tierra donde nosotros estemos, siempre vamos a tener un santuario en nuestro corazón, siempre vamos a estar ahí con la palabra, siempre el Señor nos va a dar a nosotros ese discernimiento, esa palabra de sabiduría para entender quién es Él. Di por tanto, así ha dicho el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Es esa tierra nueva, no es esa tierra física que hay allí en Israel. Eso es ahí donde no creen en el Señor, no, eso no es. Es esa tierra espiritual, es esa nueva Jerusalén. Dice, y volverán allá y quitarán de ella sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea por ellos, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus cabezas, sobre sus propias cabezas, dice el Señor, Dios de nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 17, 24. Juan 17, 24. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 24. ¿Ya está Juan 17, 24? Quiero que lo leamos todos. Tenemos un tiempito para que todos lleguemos allí. Tiene mucha sabiduría este pasaje. Miremos lo que dice. Dice, Padre, está hablando nuestro Señor Jesucristo para que entendamos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿cierto? Está hablando en presente, en ese momento. También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús acá? Dice, quiero que donde yo estoy, quiere decir que Él estaba hablando como Dios. Él estaba hablando acá, ¿cierto? En la tierra, pero estaba diciendo que Él estaba ya en los cielos, porque estaba diciendo, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, porque esa era la promesa de que el Señor, de que nosotros mismos vamos a ir a vivir con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En el cielo, nosotros vamos a tener vida eterna con Él. Por eso dice, donde yo estoy, estaba hablando como Dios ahí en ese momento, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es nuestro Señor Jesucristo. Él la gloria es Él en su majestad, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que leamos este pasaje también en 1 Tesalonicenses 4, porque es una hermosa promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos los que oímos esta palabra y seguimos su camino, para aquellos que creemos a la verdad del Evangelio, creemos a la verdad de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que Él es el mismo Dios Todopoderoso que vino a salvarnos. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice la palabra de Dios desde el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanitos. Espero que haya sido de gran bendición esta palabra, tanto para ustedes, también para mí. Es una hermosa palabra del Señor y es una promesa que el Señor nos va a llevar con Él. Espero que pronto a algunas personas les haya quedado claro el mensaje de salvación que se predicó el día de hoy. Que sepamos realmente quiénes somos nosotros, por quién es el que el Señor va a venir a rescatar y cómo es la manera en cómo el Señor nos va a venir a nosotros a llevarnos con Él. Amén. Dios les bendiga.